Bien, jóvenes, seguimos avanzando en el curso. Lo que vamos a ver ahora es utilizar nuestro material de trabajo. Ya hemos visto de forma detallada la clase pasada cómo buscar los archivos por extensión, ¿verdad? Aquí tendríamos, por ejemplo, la búsqueda de archivos de todo lo que es Word con la extensión *.doc o *.2x, ¿no? Aquí, por ejemplo, tengo yo una búsqueda de archivo, ¿no? Con la extensión *.xls, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo tengo que realizar esto que está en mi manual, ¿no? Yo, por ejemplo, si me voy al lugar, como hemos visto, ¿no? Me voy al explorador, siempre al explorador, ¿no? El explorador ya sabes que es este lugar que está aquí, ¿no? O Windows E y ingresas al explorador, ¿no? Bien, una vez que yo entro al explorador, ingresaría a la carpeta donde quiero buscar, y eso ya hemos dicho, y yo, por ejemplo, escribiría *.docx, ¿no? Y presiono Enter, ¿no? Entonces tendría todos los de Word, ¿verdad? Pues una búsqueda por extensión, ¿no? Así, por extensión, ¿ya? Aquí es importante que tengas en cuenta las extensiones cuando vas a buscar, ¿no? ¿Ya? Aquí sería, por ejemplo, la extensión LSX para los archivos de Excel, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, tendremos la extensión PPTX, donde me mostraría todas las partes del PowerPoint, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tendría la extensión *.jpg para todo lo que son imágenes. ¿Ya? Entonces, es importante que no te olvides de cómo buscar archivos a través de su extensión, ¿no? Otra de las partes importantes que hay que tener en cuenta es, en este caso, la visualización, ¿no? Cuando yo busco ya un archivo determinado, tengo una búsqueda de un archivo determinado, yo me puedo ir aquí a Vista y en Vista colocar iconos grandes, iconos pequeños, mosaicos, ¿no? Ya dependiendo de lo que yo quiera, en este caso, ver mis archivos. La vista simplemente son formas de ver el archivo, pero acá tenemos varias formas de ver el archivo, ¿no? Por iconos grandes, por iconos muy grandes, ¿no? Pequeños, por lista, por mosaico, por contenido, por detalles o por iconos medianos. A medida que yo voy cambiando aquí, va cambiando la vista de mis archivos, ¿no? Entonces siempre la búsqueda está relacionado con la vista, ¿ya? La búsqueda siempre está relacionada con la vista de tus archivos. Bien, y lo que nos interesa para el día de hoy ya es cómo insertar contenidos, ¿no? Cuando nosotros creamos una carpeta, como en este caso, mira, acá tenemos una estructura de carpetas, ¿ya? Una estructura de carpetas, es decir, yo tengo una carpeta en mi computadora, ¿no? Pero yo, en este caso, mi carpeta está creada con la intención de que yo pueda guardar mis archivos dentro de ella. O sea, aquí adentro de mi carpeta deben estar algunos archivos. ¿Por qué razón? Porque cuando tú generas una carpeta, la intención de generar una carpeta, de crearte una carpeta, es con la intención de guardar unos archivos ahí. Es decir, en tu computadora, por ejemplo, tú tienes un folder, o en tu vida real, por ejemplo, tú tienes un folder, pero ¿cuál es la idea de comprar folder? La idea de comprar folder es guardar ahí tus hojas de trabajo, ¿no? Lo mismo sucede en la computadora, ¿no? Entonces, aquí hay unas operaciones que vamos a desarrollar, ¿no? Que vamos a crear nosotros. Por ejemplo, ¿qué me dice esto? Tengo que tener en cuenta, ¿no? Me dice que tengo que crear una carpeta cuyo nombre se llama analistas, y dentro de esa carpeta dos archivos, uno que se llama autos y otro que se llama manware, ¿no? Igual, ¿qué significa esto? Que vas a crear una carpeta. Dentro de esta carpeta vas a crear estos archivos: comunicado, cuentas, eventos, expoferia, memorando y oficio. Eso es lo que vamos a crear dentro de estas carpetas que tú vas a colocar, ¿no? Entonces, ¿cómo se haría eso? ¿Ya?
Luego tú completas las demás. Yo te voy a explicar solamente algunas y luego ya tú la completas con los demás. Y eso es lo que tienes que presentar en tu trabajo, ¿no? Por ejemplo, mira, aquí me dicen a mí, crea la carpeta analistas. ¿Cómo crearía yo? Lo voy a hacer en el escritorio, ¿no? Entonces, en el escritorio, creo la carpeta analista. ¿Cómo se crea una carpeta? Ya hemos dicho, ¿no? Clic derecho, nuevo, carpeta. ¿Cómo se llama la carpeta? Analistas. Ya tengo creada la carpeta, ¿no? Y para abrir la carpeta, le hago doble clic. Entonces ya estaría dentro de mi carpeta, ¿no? La carpeta que yo he creado ahorita, en este momento se llama analistas. Ya lo tengo creado, ¿no? Está vacía. Muy bien, entonces, la carpeta analistas, ¿ya? Tiene dos archivos. Mira, si yo observo lo que tiene la X de color así blanquito sobre una hoja, sobre un fondo de color verde y tiene la forma de una hoja, son archivos de Excel. Y este de aquí serían archivos de Word, ¿no? Los que tienen la W. Muy bien, ¿cómo creo esos dos archivos dentro de esta carpeta? Bueno, ya yo tengo mi carpeta, ¿no? Se llama analista, ¿verdad? Está en el escritorio. Entonces aquí, en esta parte vacía, después de haber ingresado a mi carpeta que está acá, ojo, doble clic, ¿no? Aquí creo esos dos archivos. Un archivo de Word, ¿no? Dice mi material de trabajo, un archivo de Word llamado auto, Manware, ¿no? Entonces yo le digo clic derecho, nuevo, y como me están pidiendo un archivo de Word, elijo un archivo de Word. Este sería el archivo de Word que tengo que elegir, ¿no? A ver, para crear un archivo, lo que tengo que realizar es lo siguiente, ¿no? Hago doble clic en la carpeta creada en el escritorio, clic derecho, nuevo, y elijo aquí documento de Word. ¿Cómo se llama? Manware, ¿no? Así me dice que se llama, ¿no? Manware. Le coloco el nombre y le coloco el nombre Manware, ¿no? Mira, aquí está. Manware es un archivo de Word, ¿no? Y este es un archivo de Excel, se llama autos. Entonces, yo en la carpeta analistas genero aquí autos, pero autos es un archivo de Excel. Clic derecho, nuevo, elijo hoja de cálculo de Microsoft Excel y coloco autos, ¿ya? Entonces ya tengo creado dentro de mi escritorio una carpeta llamada analistas, y dentro de esa carpeta llamada analistas, dos archivos, uno Manware de Word y otro autos de Excel. Eso es lo que yo quiero que tú realices, ¿no? Observando la práctica vas a realizar esto: la carpeta correspondiente y los archivos que pertenecen a esa carpeta correspondiente, ¿no? Y esto es lo que vas a capturar, ¿no? Una vez que lo creas, eso es lo que capturas. Bueno, ya tengo mi primera carpeta con mis archivos, ¿no? Cierro, ¿no? ¿Cuál es la segunda carpeta que podría crear, ¿no? Porque, por ejemplo, la práctica aquí es generarte 4 carpetas y dentro de esas carpetas sus respectivos archivos, ¿ya? Bien, yo voy a generar una más y después tú completas con las demás, ¿ah? Para no hacer todo repetitivo, ¿no? Bien, voy a crear esta carpeta, por ejemplo, se llama desarrollo. Entonces, ¿dónde lo creo? Vas a trabajar en el escritorio, ¿ya? Le digo desarrollo, clic derecho, ya sabes, ¿no? Nuevo, carpeta, colocamos desarrollo y enter. Ingreso a mi carpeta y dentro de esas carpetas yo observo qué es lo que voy a crear. Por ejemplo, ¿no? Voy a crear el archivo comunicado que está en Word. Mira, tengo archivo comunicado en Word, memorandos y oficios. Los tres son de Word. ¿Por qué razón me doy cuenta? Porque tienen la W, ¿ya? Entonces, los tres son de Word: comunicado, memorándum y oficio, ¿ya? Entonces, esos tres archivos de Word son los que yo tengo que crear dentro de esa carpeta llamada desarrollo, ¿no? Entonces, el primero se llama de Word, entonces tengo que elegir Word, comunicado, ¿ya? El otro archivo se llama memorándum, entonces clic derecho, nuevo, archivo, ¿no? De Word, memorándum, ¿ya? Enter. Y el tercer archivo se llama oficios, ¿no? Oficio. Entonces clic derecho, nuevo, archivo de Word, oficios. Ya está. Ya ves, ya tengo mis tres archivos de Word.
Tengo dos archivos de Excel. ¿Cómo me doy cuenta que son dos archivos de Excel? Porque tiene la X de Excel, ¿no? Entonces, un primer archivo se llama cuentas y el otro eventos, pero son de Excel. Entonces lo genero aquí, ¿no? Clic derecho nuevo, le digo que es de Excel. Entonces una de esas se va a llamar cuentas, ¿ya? Y el otro se va a llamar eventos, ¿no? Clic derecho nuevo, por ejemplo, de Excel, y se llama eventos, ¿no? Eventos, ¿ya? Ahí está. Eventos. Ya sabes que si te equivocas lo puedes cambiar después de nombre, ¿no? Muy bien, y este de aquí, este archivo llamado Expoferia, es un archivo creado en PowerPoint. Entonces yo lo creo, ¿no? Ahora es un archivo PowerPoint, ¿ya? Dentro de mi carpeta, aquí en mi carpeta, coloco y elijo Expoferia, elijo PowerPoint, ¿no? Expoferia. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que he creado? Mira, he creado una carpeta llamada desarrollo y dentro de esas carpetas estos archivos, ¿no? 3 archivos de Word, 2 archivos de Excel y un archivo de PowerPoint, ¿sabes? Eso es lo que quiero que practiques, ¿ya? Bien, ya yo hice 2, tú vas a hacer las demás y eso capturas. Una vez que lo tengas, eso lo capturas a tu documento y eso es lo que vas a presentar como trabajo, ¿ya? Muy bien, ya, entonces ya generé los dos, ya lo tengo ahí, ¿no? Ahora, ¿qué más acá tienes que crear, ¿no? Por ejemplo, analistas, te falta sistemas, oficina, te faltaría programadores, todos esos archivos, ¿ya? Entrada, todos esos archivos, ¿ya? Aquí hay, por ejemplo, estos que están acá son archivos de texto, ¿ya? Pues tienen este iconito de archivos de texto. Ya los generas, ¿no? Entonces esa es la práctica que tendrías que desarrollar. Y luego vas a desarrollar, vas a crear una carpeta, ¿ya? Una carpeta llamada software, así mira, software. Y aquí vas a crear este contenido, ¿ya? Este contenido. Este contenido, como es texto, lo vas a crear en un archivo de Word, ¿ya? Y aquí también, ¿no? Hardware, vas a crear una carpeta llamada hardware y dentro de esa carpeta un archivo llamado hardware, ¿ya? En Word, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo eso? Siempre en el escritorio, ¿ya? En el escritorio vamos a practicar hoy día. Entonces, yo, por ejemplo, me dicen a mí, crea una carpeta llamada software, ¿no? Y dice acá, crea un contenido de Word en la carpeta llamada software. Entonces, yo me voy aquí en mi escritorio y genero la carpeta software. Así ven. Software, software, enter, muy bien. Ingreso a la carpeta software y adentro creo un archivo llamado software. Entonces, nuevo de Word, aquí, software, ¿ya? Muy bien. Ojo, así debe estar, ¿ya? Una carpeta llamada software y un archivo de Word llamado software, ¿no? Eso es lo que quiero que tú generes en el escritorio, ¿ya? La única diferencia es que aquí, en el archivo de software, que es el que vas a abrir, aquí vas a generar un contenido. ¿Cuál es ese contenido? Este contenido que está aquí. O sea, vas a escribir este contenido, ¿no? Entonces, ¿cómo haría yo? Abro mi archivo, le digo doble clic al archivo. Me va a abrir mi Word. Y dentro de Word voy a escribir ese contenido, ¿no? Este contenido que está aquí. Entonces yo empezaría a escribir, ¿no? Aquí me dice, voy a escribir este contenido, ojo, ¿ah? ¿Ya? Este que está aquí. Lo voy a escribir. Entonces yo diría, ¿no? Ah, me están pidiendo escribir. Muy bien, entonces coloco, ¿no? Software, enter. ¿Qué más me dicen? Que escriba, ¿no? Es el componente lógico. Es el componente. ¿Ya? Componente lógico, así, es el componente lógico, no importa si te equivocas, ¿no? Ya después lo corriges, del sistema computacional, ya, del sistema computacional, coma,
¿ya? Y tú completas, ¿no? Está compuesto por los programas hasta llegar hasta el punto aquí, etcétera, punto, hasta ahí, ¿ya? Lo escribes, o sea, tienes que escribir todo lo que te falta, ¿ya? Y simplemente haces clic aquí para que se guarde eso, haces clic aquí en el disque, nada más, como ya tiene un nombre llamado software, ya está guardado, ¿no? Simplemente le haces clic aquí y suficiente, ya se guardaría, ¿no? Muy bien, el otro me dice, igualito, ¿no? Me dice, crea una carpeta llamada hardware y un archivo llamado hardware también, donde vas a colocar este contenido, ¿ya? Entonces lo mismo, ¿no? En mi escritorio, sigo trabajando con mi escritorio, ¿eh? Entonces en mi escritorio yo me genero una carpeta llamada hardware, ¿no? Clic derecho nuevo, carpeta, me dice que se llama hardware, muy bien, enter. Me dicen que dentro de ella creo un archivo llamado hardware, entonces aquí creo un archivo llamado hardware nuevo de Word, ¿no? Aquí, hardware, muy bien, hardware. Y dentro de este archivo voy a colocar un contenido dentro de este archivo. Entonces le hago doble clic al hardware, ¿ya? Y adentro voy a escribir un contenido. ¿Qué contenido vas a escribir? Este contenido que dice aquí, ¿ya? Esta partecita que dice acá, eso es el que vas a escribir. Este contenido. Eso es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, una vez que tu archivo ya está abierto, mira, mi archivo, ¿no? Ya, vuelvo a repetir, mira este archivo que está aquí. ¿Ya? Aquí está, ¿no? Mi carpeta hardware. Y está mi archivo hardware dentro de esta carpeta. Entonces yo ese archivo lo abro. ¿Ya? Abro ese archivo y adentro empiezo a escribir ese contenido. ¿Ya? Entonces empiezo a escribir el contenido, ¿no? El contenido aparece ahí y dice, ¿no? Es el componente físico del sistema computacional. Tú lo tienes que completar todo, ¿ah? Entonces yo voy a hacer una parte nada más, ¿no? Es el contenido físico. Entonces es el contenido, ¿ya? Físico. Es el contenido físico del sistema computacional. Del sistema computacional. ¿Ya? Del sistema computacional. Y lo completas, coma, está representado por los componentes que podemos tocar, como por ejemplo, monitor, teclado, mouse, etcétera, ¿no? Ya, tú completas la estructura y simplemente le haces clic aquí arribita en el disquete. Haces clic y ya se queda guardado, ¿no? ¿Por qué se queda guardado? Porque tiene un nombre. Ya, entonces cerramos y ya has completado tu práctica, ¿no? Entonces ya tengo el hardware, software. Y aquí tendría todas mis carpetas de creación que me acaban de decir, ¿no? Entonces hoy nos concentraremos en las operaciones a realizar de tu material de trabajo que está ahí en el aula virtual. Muy bien, buen trabajo y espero sus evidencias ya en el aula virtual y también en el WhatsApp.